las 8. Atención, noticia de último minuto. A pesar del cese al fuego anunciado entre Estados Unidos e Irán, continúa la tensión entre Israel y el Líbano, porque a esta hora imágenes nos llegan en vivo desde Beirut, donde Israel acaba de atacar una vez más al Líbano. Tommy. Exactamente, muy buenos días, y esto nos da cuenta de la postura que ha adoptado Israel en medio de esta conversación o eventual acuerdo al cual habría llegado Estados Unidos con Irán. Se ha desmarcado por completo Israel de por lo menos dejar entre comillas en paz al Líbano, y ahí queda en evidencia entonces con este registro en vivo y en directo que se está reportando en la capital del Líbano. Específicamente estamos viendo imagen de la ciudad de Beirut. Es ahí donde se está reportando esta escena, y esto guarda relación también con un comunicado que emite la oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, donde dejan en claro que ellos no van a, entre comillas, soltar al Líbano, sino que más bien van a continuar con sus operaciones militares en ese país. Lo que dice también la oficina de Netanyahu es que, claro, se van a acoplar a Estados Unidos y van a pausar los bombardeos con Irán, pero con el Líbano no va a ser así mismo. La Irán financia a Hezbollah en territorio del Líbano. ¿Habría en estos 10 puntos alguna referencia a que Irán deje de financiar a esta agrupación terrorista? No hay una referencia tan precisa respecto a aquella situación, pero lo que sí se precisa en medio de estos 10 puntos es que efectivamente acá Estados Unidos con Irán acuerdan, de manera muy preliminar por supuesto, que el Líbano también tiene que de alguna manera pausar los ataques en ese territorio. Así es que ahora lo que está haciendo Israel es desmarcarse de este acuerdo de los 10 puntos, y han anunciado entonces que van a continuar con sus operaciones militares. Y de hecho, sin ir más lejos, antes de que se reportara este ataque que estamos viendo acá en pantalla en vivo y en directo, emitieron una orden de evacuación específicamente al sur de Beirut, diciéndole a sus ciudadanos que salgan de esa zona, puesto que ya sabemos lo que se venía, este ataque tan impresionante que nos deja viendo ahí en pantalla una situación dramática. Pero vámonos ahora a lo que fue el acuerdo, esta situación que causó alivio internacional y sobre todo en los mercados. De hecho, para que detallemos lo que está ocurriendo con los mercados, se habla de que se está viviendo euforia en las bolsas, luego que Estados Unidos con Irán acordaran finalmente esta especie de tregua de por lo menos 2 semanas. ¿Por qué hablamos de euforia? Porque los principales indicadores de Asia, de Medio Oriente y de Europa abrieron al alza con porcentajes que no se veían por lo menos desde hace varias semanas. Claro. Y eso nos da cuenta que ya por lo menos en lo que guarda relación con los mercados hay cierta tranquilidad, hay cierto alivio, y esto también viene de la mano con el precio del petróleo, que también reportó una importante caída en las últimas horas. Sí, una importante caída que sitúa el precio del barril en $93. O sí. 91, esa 91 dijo Guido hace un ratito. Guido Larson dijo 91 recién. Pero sin duda una importante baja. Sí, se estima que por lo menos un 15% se redujo el precio del barril de petróleo desde que Trump hace este comunicado a través de su plataforma Truth Social, dándole a conocer al mundo que efectivamente ya se alcanza un preliminar acuerdo con Irán y que va a dar pie a un cese al fuego de por lo menos 2 semanas. Claro, va variando, lo cierto, el precio del petróleo, pero por lo menos ya bajó de la barrera de los $100, que recordemos hasta el día de ayer estaba superando ese precio. Claro, hay que cruzar los dedos a esta altura, porque no queda otra alternativa, para que este acuerdo no se vaya a caer en las próximas 2 semanas. Porque claro, esta baja se está produciendo, imagínate que todavía ni siquiera están negociados los términos del acuerdo y ya hay una repercusión. Todavía no al nivel previo a la guerra en Medio Oriente, pero sí una baja considerable, entendiendo que ayer y antes de ayer el barril de petróleo había estado en $115. Exacto.
Hasta por ahí había llegado, y si es que no un poco más. Sí, de hecho, en el peor momento de esta guerra, que se ha extendido por 40 días, llegó a rozar incluso los $120 Claro. el barril de petróleo. Así es que, claro, lo que dicen los especialistas es que hay que tomarse todo esto con mucha mesura, con mucha precaución también, si se quiere, puesto que este acuerdo resulta totalmente frágil. Acá en cualquier momento una de las partes involucradas puede cambiar su posición, su postura, y ahí finalmente toda esta situación no prosperaría en términos del cese al fuego. Y hay que mirar con mucha atención también para nosotros lo que puede pasar, porque recordemos que para la próxima semana, el 16 de abril, se había anunciado que iba a haber un ajuste nuevamente en el precio de los combustibles, y todo apuntaba a que el MEPCO no iba a ser capaz de absorber el aumento de precio del barril de petróleo, y por lo tanto lo que se nos iba a traspasar iba a ser un alza en torno a los 85 pesos por litro. Sí. Que el MEPCO no iba a ser capaz de poder absorberlo, y por lo tanto incluso ya se estaba debatiendo si era necesaria una rebaja en el impuesto específico transitoria a los combustibles, ¿no? Entonces a lo mejor este escenario nos va a beneficiar, esperemos. Esperemos, claro, es lo que ahora también gran parte de la comunidad internacional está mirando muy de cerca respecto a qué es lo que va a ocurrir con estas conversaciones que van a tener lugar en los próximos días, específicamente el viernes 10 de abril en Pakistán, cuando por primera vez entonces se sienten a la mesa desde que comienza el conflicto todas estas partes para ver si es que efectivamente prospera o no el cese al fuego, y veremos ahí qué es lo que ocurre con el precio del petróleo. Vamos a Los noticias más invito- positivas Eso, ahora. noticias- Con nosotros, porque va a hablar Donald Trump. Sí, Karina. Está como con necesidad de comunicarse. Sí, muy elocuente el presidente de Sí. Estados Unidos, que acaba de publicar múltiples mensajes en su plataforma Truth Social, mensajes que ya nos dan luces de lo que va a ser esta eventual nueva relación con Irán. Ahí estamos viendo el primero de sus dos publicaciones que ha hecho en las últimas horas. Vamos a pasar a leer parte de este mensaje. Dice: Estados Unidos colaborará estrechamente con Irán, país que, según hemos constatado, ha experimentado un cambio de régimen muy productivo. No habrá enriquecimiento de uranio, y Estados Unidos, en colaboración con Irán, desenterrará y eliminará todos los restos nucleares enterrados a gran profundidad, y estos restos se encuentran y han estado bajo una estricta vigilancia satelital. No se ha tocado nada desde el ataque. Estamos y seguiremos estando negociando con Irán la reducción de aranceles y sanciones. Muchos de los 15 puntos ya han sido acordados. Gracias por su atención a este asunto. Ese fue el primer mensaje. Veamos qué es lo que dijo solamente minutos después, porque no quedó ahí nomás la situación, sino que luego agregó: un país que suministre armas militares a Irán será gravado inmediatamente con un arancel del 50% sobre todos y cada uno de los bienes vendidos a los Estados Unidos de América. Con efecto inmediato, no habrá exclusiones ni exenciones. Me llama tanto la atención que después de estas declaraciones a uno le queda la sensación de que uno se perdió algo de esta serie. Porque si es que Donald Trump identifica que Irán ha tenido un cambio de régimen muy productivo después del conflicto, ¿cómo no se dio cuenta ayer? Claro. Como para haber dicho que iba a aniquilar a una civilización completa, y se da cuenta hoy día, 24 horas después. O sea, hoy día se da cuenta y ayer no. Sí. Sí, llama mucho la atención la estrategia comunicacional que ha ido adoptando el presidente de Estados Unidos, una estrategia que no ha estado exenta de críticas y sobre todo por sus múltiples contradicciones. Sin ir más lejos, el día de ayer en este mismo espacio dábamos cuenta de ese mensaje tan amenazante que entregaba Trump, diciendo que si no se llegaba a un acuerdo, una civilización completa iba a ser eliminada. Y horas después anuncia Trump que efectivamente, según él, se logra un acuerdo, y luego dice que es un gran día para la paz mundial. Claro, pero además como con elogio de por medio. O sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, Tommy. Porque me queda la sensación de que ayer las posiciones eran irreconciliables. De hecho, lo dijimos a primera hora de la mañana. Sí. Y otra muy distinta es que en la tarde se reconozca que hay esfuerzos para mediar, para no llegar a un conflicto mayor, y que con cautela se informe. Pero distinto es empezar a elogiar el cambio que ha tenido Irán. Sí. Si eso se supone que es lo que llevó ayer a Donald Trump a decir que iba a tomar represalias mayores. Claro. Y un cambio que se supone también Donald Trump ya debería haber conocido hace varios días atrás, si es que efectivamente se reporta este cambio de régimen tan productivo como ahora lo está catalogando
Donald Trump. Ahora, respecto a los puntos que destaca Trump en medio de esta eventual nueva colaboración que va a tener Estados Unidos en conjunto con Irán a partir de los próximos días, ya se producen múltiples contradicciones, partiendo por el tema del enriquecimiento del uranio, porque lo que se ha conocido es que entre los 10 puntos que aceptó el día de ayer y que más bien puso sobre la mesa el día de ayer Irán, estaba textualmente en uno de los puntos que Estados Unidos tenía que reconocer que Irán podía continuar con su enriquecimiento de uranio. Pero ahora vemos que Donald Trump publica todo lo contrario y dice Irán no va a continuar con esa situación. Y de hecho Trump va un paso más allá y dice nosotros ahora vamos a desenterrar cualquier vestigio de algún elemento nuclear que esté enterrado en territorio iraní. Es decir, es llamativo por decirlo menos. Y sigue manipulando la situación en términos, bueno, de lo que tú decías también, esto de que ganó la paz mundial, pero gracias a mí, porque ese es el subtexto de Donald Trump, y por lo tanto amenazó con aniquilar una civilización, pero después triunfó la paz mundial y entonces hoy día hay estabilidad gracias a él mismo, ¿no? Sí. Como que lo escucho hablando en tercera persona gracias a Donald Trump. Pero al mismo tiempo, en este comunicado que acaba de subir, que es muy comunicado oficial, él habla del enriquecimiento de uranio. Claro. O sea, vuelve a retomar el hilo inicial como si ese fuera realmente el norte de haber intervenido Irán. Claro. Cuando todos sabemos que hay intereses económicos que son súper fuertes relacionados con el petróleo. También. Y que es el petróleo más bien el que lo llevó a intervenir para poder tener ese punto energético, que es el mismo al que apuntó con Venezuela, y poder negociar, porque tiene que sentarse a negociar con China en los próximos días y negociar y tener una especie de gallito, ¿no? Una cartita bajo la manga al momento de negociar con China. Claro, pero hasta este momento Trump no ha reconocido abiertamente que ese sería su objetivo final en torno a esta guerra, y también ocurre que el tema del enriquecimiento de uranio es un tema totalmente sensible para Irán. De hecho, se ha conocido a través de estos ya 40 días de guerra que Irán no se ha manifestado dispuesto a ceder ni siquiera un centímetro en lo que guarda relación con su proceso de enriquecimiento de uranio. Y es por eso que llama tanto la atención este reciente comunicado que ha entregado Donald Trump, porque Trump ya da por hecho que Irán cede ante Estados Unidos, siendo que desde Irán la información más reciente que se tiene es todo lo contrario. De hecho, desde Irán están catalogando este eventual acuerdo como un triunfo para ellos. Así que ahora tanto Estados Unidos como Irán dicen que son ellos los que tienen la razón y los que han hecho que el otro país, entre comillas, se rinda, o ceda más bien. Claro. Ahora, esto confirma lo que se especulaba al inicio de esta nueva administración de Donald Trump respecto de la doctrina Monroe, que aquí lo que busca Estados Unidos, porque cuando Donald Trump dice quedaremos bajo la supervisión de Irán, colaboraremos con ellos a la par por el gobierno, el mismo discurso que tuvieron con Venezuela. Por lo tanto, hoy día Donald Trump pareciera no solamente estar gobernando Estados Unidos, pareciera estar gobernando Venezuela e Irán. Claro, y además en esa misma línea también ya Trump ha reconocido abiertamente que después de Irán viene Cuba. Eso lo ha dicho textualmente el mandatario estadounidense, así es que llama la atención esta política internacional que ha decidido adoptar Donald Trump en su segundo mandato. Lo cierto y lo concreto, Karina, que conocemos en torno a este cese al fuego, aparentemente ya habría entrado en vigencia, puesto que según el primer ministro de Pakistán, que recordemos fue el país externo que sirvió como mediador en medio de este conflicto, fue esa autoridad pakistaní quien dijo que esta situación entraba en vigencia de manera inmediata. Pero aún así, pese a esa situación, hemos tenido recientes imágenes, por ejemplo del Líbano, donde han continuado los ataques perpetrados en ese caso por parte de Israel. Así es que no se sabe si es que efectivamente o no se va a incluir al Líbano en medio de este cese al fuego de por lo menos 2 semanas. ¿Por qué decimos que no se sabe? Porque según estos 10 puntos que pone sobre la mesa Irán, estaba efectivamente que el Líbano también tenía que ser considerado en este cese al fuego. Pero rápidamente desde la oficina de Netanyahu, el primer ministro de Israel, salieron a decir que ellos no reconocían ese punto y que ellos iban a continuar sus operaciones militares en el Líbano. Y en paralelo a toda esa situación, Karina, también hemos conocido que en los próximos días, específicamente el viernes,
10 de abril, la capital de Pakistán va a ser la ciudad donde se congreguen todas las partes involucradas para finalmente, de una vez por todas, sentarse a la mesa a dialogar. Claro. Ahora, este diálogo no garantiza que efectivamente el cese al fuego prospere. Recordemos que esta es una situación totalmente delicada, totalmente sensible, endeble y sobre todo porque ya estamos teniendo declaraciones como la que recién leíamos de Donald Trump, que da por hecho una situación que desde Irán lo desmienten y lo contradicen por completo. Así es que ya se sabe que esas conversaciones van a ser totalmente difíciles, ásperas incluso es como se le ha catalogado, pero veremos qué es lo que ocurre. Y en paralelo también tenemos la situación que se vive en los mercados. Se ha dicho que están reaccionando con euforia